un lugar de adoración, de oraciones, de alabanza, donde nos reunimos constantemente para expresarle a Dios toda nuestra gratitud y nuestro amor por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, por favor, allá en el comienzo de la Biblia, segundo libro de la Biblia, el Éxodo. En el Éxodo capítulo 12, vamos a comenzar a leer desde el verso número 1. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Vamos ahora al verso 12 del mismo capítulo. El verso 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Esto, mis hermanos, fue el comienzo o el inicio de la Pascua. De hecho, la palabra Pascua significa pasar, y hace referencia a ese acontecimiento que acabamos de leer, donde el ángel de Jehová pasaría por sobre las casas que estuviesen marcadas con la sangre de esos corderos. Ahora, ¿saben ustedes qué fue lo que hizo que el ángel de Jehová, que el ángel de la muerte, pasara por sobre esas casas que estaban marcadas, y que allí en aquellas casas los primogénitos no iban a morir? ¿Saben qué fue lo que hizo eso? La sangre de esos corderos. ¿Qué pasaría si aquellos israelitas, en lugar de haber obedecido la orden de Dios, hubiesen colocado en sus puertas bellos arreglos florales? ¿Saben qué habría pasado? Que el ángel de Jehová hubiese penetrado en aquellas casas. Y si ellos hubiesen colocado bellos poemas, cánticos, salmos, proverbios, aún si hubiesen colocado sobre sus puertas la Biblia, si estuviesen aquellos días, ¿saben qué hubiese pasado? Que el ángel de Jehová hubiese penetrado en aquellas casas. Y si ellos hubiesen colocado guardas de seguridad, cerrojos de acero, guardias armados sobre aquellas casas, el ángel de Jehová hubiese penetrado también en aquellas casas y hubiese dado muerte a los primogénitos. No importa lo que ellos hubiesen hecho,
Si no seguían las instrucciones de Dios, el ángel de Jehová iba a penetrar en aquellas casas y dando muerte a todo primogénito. Yo sé que muchas personas con muy buenas intenciones llegan a afirmar: yo amo a Jesús porque Jesús es o fue un gran hombre. Yo amo a Jesús porque Jesús fue un hombre de gran testimonio. Pero mis queridos hermanos, permítanme decirles lo siguiente: eso no es suficiente. Usted no debe amar a Jesús solamente porque fue su ejemplo. Jesús debe ser su Salvador. Jesús debe ser nuestro Salvador, porque usted no se salva aprendiendo las lecciones de vida de Jesús. Usted se salva recibiendo a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora, la pregunta que muchas personas tal vez llegan a hacerse respecto a los textos del Antiguo Testamento es: ¿por qué todos esos sacrificios? ¿Se han preguntado? ¿Por qué todos esos animalitos tenían que morir? ¿Por qué matar esos corderitos y derramar la sangre de esos pequeños corderos? Lo primero que debemos tener en mente para poder entender esto es lo que nos dice la misma palabra de Dios respecto a todos esas ordenanzas, esos ceremoniales, esas costumbres de la antigüedad. La Biblia nos dice respecto a ellos lo siguiente, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2, en el verso 17 nos dice la palabra de Dios. Repito, refiriéndose a esas actividades ceremoniales, leyes, ordenanzas, rituales que sucedían en la antigüedad, dice: todo lo cual, es decir, todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, todos esos ceremoniales, esas leyes, esas ordenanzas, rituales, dice que todos ellos tipificaban o apuntaban hacia el Calvario, apuntaban hacia Jesús. Es decir, que cuando Jesús inclinó su cabeza y expiró, su sangre ya había sido derramada. ¿Y cuál es entonces la enseñanza o qué es lo que Dios quería enseñar a través de esos sacrificios que se hacían en la antigüedad, comenzando desde el sacrificio de los animales que fueron sacrificados para poder dotar de vestidos a Adán y Eva? ¿Recuerdan? Tuvieron que morir, o tuvo que morir por lo menos un animal para sacar las pieles y vestir a Adán y Eva. Entonces les decía, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar a su pueblo desde el comienzo? ¿Cuál era el propósito de eso? Pues mis queridos hermanos, Dios allí estaba comenzando a acondicionar la mente de esas personas. Quería, repito, condicionar la mente de esas personas. ¿Para qué? Para de alguna manera asociarlas, que cuando ellos veían muerte, cuando veían sangre, eso representaba o significaba pecado. Porque ténganlo muy presente, el pecado significa muerte, no lo olviden. Pecado igual muerte, pecado igual muerte. Eso, mis queridos hermanos, no era algo incidental, eso fue algo fundamental, porque la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Quiero que miremos el libro de la carta a los Hebreos en el capítulo 9, por favor. Hebreos capítulo 9, en el verso 22 nos dice la palabra de Dios: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no se hace perdón de pecados, sin derramamiento de sangre. En Génesis, en el capítulo 4,
Génesis capítulo 4, en el verso 5 y 6, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó. Aquí ensañar significa se puso furioso, no le gustó, se puso de mal genio. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense que aquí Dios no tuvo o no le interesó en lo absoluto el obsequio de Caín. A pesar de las buenas intenciones tal vez que Caín tenía o tuvo para tratar de agradar a Dios. La diferencia, mis hermanos, entre Caín y Abel es la diferencia entre la vida y la muerte. Démonos cuenta que Dios no felicitó a Caín, no le dijo: te felicito, Caín, trataste de hacerlo, fue buena la intención de querer agradarme. La próxima vez, Caín, mira a ver si lo puedes lograr. Mis hermanos, Dios no nos califica por el esfuerzo. Dios no mira: ay, cuánto sufre el hermanito por mí. Ay, Dios, es que si tú vieras cómo tengo mis rodillas de subir de rodillas a Monserrate, si viera cómo están mis pies de pasear por esos caminos para tratar de agradarte, si vieras cómo están mis espaldas de todos los golpes que me he dado para agradarte. Dios, si supieras cuántos días llevo ayunando por ti. Pobrecito Dios, no sabe cuántos días llevas ayunando que necesitas decirle. Si supieras todo lo que hago por tratar de agradarte, Dios. Mis queridos hermanos, Dios no nos califica por nuestros esfuerzos. Aún por todas esas cosas que mucha gente hace por tratar de agradar a Dios, mis hermanos, oído, Dios no podrá dejar de ver el pecado. No importa lo que usted haga para agradar a Dios, Dios no podrá dejar de ver el pecado. Cuando vemos o cuando escuchamos muchas personas que tal vez sin ninguna clase de conocimiento respecto a la palabra de Dios llegan a afirmar: pero es que Dios es demasiado bueno para mandar a alguien al infierno por un solo pecadito. Dios no puede hacer eso, porque Dios es muy bueno. Mis queridos hermanos, permítanme decirles lo siguiente. En primer lugar, en algo sí tienen razón: Dios es muy bueno. Dios no va a mandar a nadie al infierno por un pecadito. Cada quien se va a ir solito al infierno. De hecho, quiero recordarles que la Biblia enseña que Dios no creó el infierno para el hombre. Dios creó el infierno para el diablo y sus demonios. Así que si usted va al infierno, usted va a estar en el lugar equivocado. Va a ser un infiltrado, porque el infierno no lo creó Dios para el hombre. Mateo 25, 41. Anótenlo muy bien. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense, el diablo no fue creado para el hombre. Y en segundo lugar, las personas que piensan eso, las personas que creen que Dios es muy bueno como para perdonar, para dejar pasar por alto el pecado, lo han entendido 180 grados al revés. Dios sí es muy bueno como para no castigar el pecado. Oído, Dios sí es muy bueno como para no castigar el pecado. Si nosotros tratáramos de buscar en este mundo una palabra
específica para referirnos a Dios, esa palabra tendría que ser santo, porque Dios, mis hermanos, Dios es santo. Dios es un Dios santo y por tanto todo pecado debe ser castigado. Si Dios dejara de castigar el pecado, si Dios pasara por alto el pecado, mis hermanos, Dios dejaría de ser Dios. Dios se caería de su trono. Así que todos esos argumentos que a veces escuchamos de algunas personas o de algunos detractores de que la justicia debe perdonar al bandido, de que el delito no se debe castigar porque Dios nos perdonó nuestros pecados, no son más que tonterías. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos perdonó el pecado fue castigado. Dios castigó el pecado. Una cosa es que haya caído el castigo sobre Jesús y no sobre nosotros, pero Dios no dejó pasar por alto el pecado porque Dios es justo. Y cuando el delito se perdona, la justicia deja de ser justicia. Dios, mis hermanos, es santo. Dios es santo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, ¿saben cuál es el significado de pecado? Pecado significa estar separados o estar destituidos, dice, de la gloria de Dios. No se conforme con estar parado al lado de otro pecador como usted y decir: yo soy más bueno que él, yo soy mejor que él. Mis hermanos, si usted se para al frente de una vara torcida, usted va a parecer muy recto, pero cuando se para al lado de la vara perfecta que es Jesús, entonces se va a dar cuenta lo torcidos que somos, porque Dios sí es un Dios santo. Miren, podríamos decir que a un lado está la gloria de Dios y a otro lado está el hombre. Ese abismo que separa al hombre de la gloria de Dios se llama pecado. El pecado nos separa de la gloria de Dios. El pecado nos separa de la comunión con Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero recordarles que no existe en la tierra, no existe en el mundo ni ha existido un hombre o una mujer en toda la historia de la tierra que no haya pecado fuera del Señor Jesucristo. Por eso dice: todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y continúa diciendo en Romanos 3, el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. ¿Recuerdan la palabra propiciación que un día les enseñé? Les decía, tal vez la palabra más importante en la Biblia. La palabra propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios, y a través de ese sacrificio la ira de Dios contra el pecado queda satisfecha, y al mismo tiempo puede perdonar al impío. Propiciación, recuerde, sacrificio que satisface la justicia de Dios y calma la ira de Dios contra el pecador. Así que nada ni nadie puede satisfacer la justicia de Dios excepto la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa es la propiciación. Satisface la justicia de Dios y proporciona al mismo tiempo perdón
para nuestros pecados. ¿Saben ustedes que la Biblia enseña que hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Ya han leído eso? Hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de las cosas que Dios no puede hacer, ¿sabe cuál es? Dejar pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Recuerden, ¿por qué? Porque Dios es santo. Dios es absolutamente santo. Tenga presente esto: tu pecado y mi pecado, oído, tu pecado y mi pecado serán perdonados o en Cristo o castigados en el infierno, pero jamás podrán ser pasados por alto. No lo olvide. Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. Así que cuando un delincuente es dejado libre por un juez, ese juez es el culpable. Si Dios dejara pasar por alto el pecado, Dios mismo sería un pecador, porque su justicia tiene que cumplirse. En Génesis, volvemos por favor a Génesis, en el capítulo 4. Génesis capítulo 4, en el verso 5 y 7 nos dice lo siguiente. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mis hermanos, el pecado es como un enemigo, es como una fiera que está detrás de nuestra puerta. Dios dice: si haces lo que te digo, dice, si haces lo que te digo que hagas, le dijo Caín, harás lo correcto. Luego continúa diciendo: con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Obviamente, cuando hace lo correcto, ¿verdad? En Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense en lo siguiente: el primer asesinato registrado en la historia del mundo fue un asesinato motivado, ¿saben por qué? Motivado por la religión. Y qué curioso que fue precisamente la religión, fueron los religiosos los que asesinaron a Cristo. La pregunta es: ¿por qué mató Caín a Abel? ¿Saben por qué mató Caín a Abel? Porque su corazón no era correcto delante de Dios. Porque su corazón no era recto delante de Dios. Miren, ningún hombre puede estar separado de Dios y estar bien con su hermano. Nadie puede estar apartado de Dios y amar a sus hermanos. Una de las características de la falsa religión es que ésta siempre quiere usar la violencia para imponer su fe. Los cristianos nos debemos caracterizar ¿por qué? Por tratar de imponer la fe a través de el amor. Eso hace la diferencia entre una falsa religión y una religión verdadera. ¿Saben ustedes que cada 5 minutos en el mundo un creyente está perdiendo su vida por la fe en el Señor Jesucristo? Cada 5 minutos. A lo mejor Caín se sintió muy digno de ofrecer un sacrificio de sangre a Dios, pero no fue nada digno cuando le quitó la vida a su hermano. Ahí sí no hubo dignidad. En Juan capítulo 16 verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Aquí está hablando directamente el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordáis de que yo os lo había dicho. ¿No les suena como familiar, como algo actual? Lo hermoso de la palabra de Dios es que en la Biblia, mis queridos hermanos, no encontramos letra menuda, como la vemos en los contratos, esos que hay una letra pequeñita, que la gente por lo general no lee. La Biblia es muy clara y es muy precisa. Somos advertidos de que si vamos a seguir a Cristo, que si amamos a Cristo, que si servimos a Cristo, vamos a tener problemas, tal vez con nuestras familias, con nuestros amigos, con los religiosos. Cristo ya nos lo ha advertido, dice, para que cuando ese momento llegue, no nos vayamos a dejar confundir. Miren, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Saben ustedes que la palabra mártir y la palabra testigo en el griego son la misma palabra? Así que cuando un creyente muere o es asesinado, no es que se convierta en mártir, sencillamente se está revelando lo que es un mártir, porque es la misma palabra. Mis hermanos, la verdadera fe nunca debe apoyarse en la fuerza ni en la violencia. Uno de los errores terribles de la iglesia primitiva fue las llamadas cruzadas, ¿recuerdan? Que trataron de imponer la fe por la fuerza. Y la fe, mis hermanos, jamás se debe imponer por la fuerza o por la violencia. Si hablamos del ateísmo y del comunismo, mis hermanos, el ateísmo y el comunismo, ¿sabe qué son? Son simples ideas. Oye, son ideas y nadie puede matar una idea con una bala. La única forma de poder matar una idea es con una idea superior, ¿verdad? Y no hay mejor idea en todo el universo que el Evangelio del Señor Jesucristo. Es la mejor idea para matar cualquier otra idea. Hay momentos, mis hermanos, en que un país tal vez necesite ir a la guerra. Hay momentos en que las autoridades tienen que hacer uso de la fuerza, pero jamás se debe ir a la guerra ni hacer uso de la fuerza para tratar de imponer la fe. El Evangelio de Cristo, mis hermanos, la Biblia nos enseña que debe imponerse a través de el amor, a través del amor. Y esto debe hacer la diferencia, repito, entre una religión falsa y una verdadera. La salvación, la Biblia dice que es por medio de la fe en Jesucristo, a través de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Y nunca, jamás debe hacerse a través de la fuerza. Caín mató a Abel, pero mis hermanos, Caín no fue el ganador. Caín perdió. El ganador fue Abel, porque Abel ganó la corona de vida. Amén. Muchos tal vez se confunden diciendo, pero qué montón de religiones que hay en el mundo, ¿por qué tantas religiones? Mis hermanos, realmente no son tantas las religiones. Solamente podríamos dividirlas en dos religiones, una verdadera y una falsa. La falsa se caracteriza por la violencia, la verdadera se caracteriza por el amor. Y la diferencia entre estas dos religiones es la diferencia entre la vida y la muerte, es la diferencia entre el cielo y la tierra, esa es la diferencia, entre el cielo y el infierno. Algunos también llegan a pensar o a creer o a enseñar, bueno, yo pienso que debe haber otra manera para ser salvos, aparte del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted cree eso o piensa eso, permítame hacerle la siguiente pregunta. Si hay otra manera de que una persona pueda llegar al cielo, si hay otra manera de que alguien pueda ser salvo, entonces la pregunta es, ¿para qué Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Si hay otra manera,
Si se puede hacer uso de otra forma para llegar al cielo, ¿para qué vino Cristo a este mundo? Gálatas 2:21 nos aclara tal vez esto que estamos nosotros estudiando. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, dice, pues si por la ley, es decir, por el cumplimiento de algunas ordenanzas, ceremonias, ritos, leyes, etcétera, etcétera, dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, este texto nos enseña que si un hombre o una mujer pueden llegar a ser salvos, pueden llegar a ir al cielo, aparte del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, dice, entonces lo que Cristo hizo no sirvió para nada. Fue una farsa, fue la peor equivocación el Calvario. Y la obra de Cristo fue un fracaso, porque hay otra manera de ser salvos. Entonces, ¿por qué no hacer uso de esa otra manera? Sin necesidad de que Cristo hubiese venido a esta tierra, sufriese, sangrase y muriese. Si había otra manera para ser salvos. ¿Cómo podía ser Dios tan bueno? ¿Cómo puede ser Dios bueno permitiendo que Cristo pasara por lo que pasó, si podía haber otra manera de hacerlo? Se hubiese hecho de otra manera diferente, sin que Cristo tuviese que pasar por lo que Él tuvo que pasar. Pero saben, mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque no hay otra manera. No existía otra manera de poder satisfacer la justicia de Dios y al mismo tiempo aplacar la ira de Dios contra el pecado. No había otra manera, solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados o perdón de pecados. Para ir concluyendo este estudio, quiero recordarles lo siguiente. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificio de animales para tratar de calmar o de aplicar o de tranquilizar la ira de Dios contra el pecado, para cubrir esos pecados. Tenía que hacerlo tanto el sacerdote como el pueblo. Entonces tenemos claro que en el Antiguo Testamento el sacerdote derramaba la sangre de animales sacrificados para pedir perdón de Dios por la comisión de pecados. Pero en el Nuevo Testamento nuestro sumo sacerdote es Jesús. Nuestro sumo sacerdote en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Y Él no ofreció la vida de animales, sino que Él mismo ofreció su propia vida. Su propia sangre fue derramada ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. No tiene necesidad de ofrecer un nuevo sacrificio, porque la Biblia dice que su sacrificio fue suficiente, una sola vez y para siempre. Ya no hay necesidad de matar más animalitos. Jesús tuvo que morir para hacer vigente el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Así como en la antigüedad el sacerdote rociaba la sangre sobre el pueblo, en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo nos limpia, nos cubre, nos perdona nuestros pecados. Es bastante claro entonces lo que dice la Escritura sobre la sangre de Cristo, la cual fue derramada, recuerden, para remisión, para perdón de nuestros pecados. Y ahora permítame decirles lo siguiente: no encontramos en ningún caso en la Biblia, oído, no hay ningún texto en la Biblia donde se nos enseñe a invocar la sangre de Cristo después de la muerte de Cristo. Ni un solo texto bíblico está en la Biblia donde se enseñe esa doctrina. En ningún momento en la Biblia Jesús, ni sus apóstoles, ni los primeros cristianos enseñaron esta clase de doctrinas de invocar la sangre de Cristo
para librarnos de un peligro, de un riesgo o aún para librarnos de Satanás. Repito, no hay un solo texto en la Biblia que mencione eso. Es mi responsabilidad como pastor y es mi responsabilidad delante de Dios enseñar lo que está en la Biblia. Si usted quiere aprender o practicar otra doctrina, es su responsabilidad, pero mi responsabilidad delante de Dios es enseñar lo que está aquí en la Biblia. No invoque la sangre de Cristo, invoque a aquel que dio su sangre para el perdón de nuestros pecados, aquel que derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. Invoque a Jesús, porque eso sí está en la Biblia y eso sí es bíblico, invocar a Jesús, su sangre. La Biblia es muy clara en muchos textos bíblicos que su propósito era perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados y no ser usada como una especie de amuleto para protegernos de los males. Eso es, repito, lo que enseña la Biblia. Así que lo único que puede limpiar nuestros pecados es la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es lo único que transforma el corazón de las personas y nos hace nuevas criaturas. Así que dos religiones, dos caminos, Caín y Abel, vegetales y un cordero. Amén. Quiero invitarles que nos coloquemos de pie, por favor.